acerca de gerenciamiento, plan de empresa y plan estratégico. Para iniciar con este tema, yo les traje aquí la definición de lo que es empresa. Una empresa es definida por aquel conjunto de recursos económicos, humanos, tecnológicos, que dotados de una organización determinada, producen un bien o un servicio con los requerimientos de calidad exigidos por el mercado. Iniciamos con este tema para poder tratar sobre cómo los centros de salud, como los hospitales, que son una empresa, tienen que elaborar un plan de empresa, un plan estratégico, tanto para la apertura o para la creación de la empresa, pero también para su mantenimiento. Entonces, el objetivo de la clase es que conozcan qué es un plan de empresa, qué es un plan estratégico, ¿sí? Y el hospital, que por ser una empresa, tiene que elaborar ese plan estratégico, ese plan de empresa. ¿Y cómo se elabora ese documento, que es como una carta de presentación de la empresa a un grupo de interés? Es una carta de presentación que refleja todo lo que se desea realizar y alcanzar, ¿sí? Todos los objetivos y proyectos de la institución, de la empresa, del hospital. ¿Y cuáles son sus contenidos, sus componentes? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo del día, que ustedes puedan conocer qué es un plan de empresa, cómo se elabora, cuáles son sus contenidos y qué es lo que se desea lograr con ese documento que es en sí una carta de presentación de la empresa. El hospital es un conjunto de recursos económico, humano y tecnológico, por eso es una empresa. Es una empresa que produce un servicio. ¿Y cuál servicio? Servicios de la salud. Entonces, un hospital o cualquier otro centro sanitario es una empresa de servicios, servicios de la salud. Y por ser una empresa, así como varias otras, necesita un plan de empresa, tanto para su creación como para su mantenimiento. Toda empresa requiere, para ser creada, el llamado plan de empresa, en el cual se refleja el proyecto empresarial concreto. Como les dije, es un documento como una carta de presentación de la empresa. Toda empresa sometida a cambios del entorno, y tenemos que tener en cuenta que el hospital es una empresa que está continuamente y constantemente sometido a cambios en el entorno, cambios en la demanda,
la necesidad de la población, que puede cambiar en un momento o en otro, o que puede ser diferente en una localidad y diferente en otra. Está sometida a cambios de ese entorno, por ejemplo, los competidores, la competencia, ¿sí? Está sometida a cambios del entorno, como por ejemplo, los proveedores, ¿sí? De bienes, servicios, ¿sí? Está sometido a cambios económicos a nivel regional, país, ¿sí? La economía de un país, la economía de una región puede también tener un impacto en el hospital. Entonces, el hospital está sometido a cambios del entorno, a cambios políticos, ¿verdad? Un factor del entorno es un factor político y puede someterse a cambios ambientales. Entonces, el hospital, sí, es una empresa sometida a cambios del entorno, tanto de la demanda como de la realidad económica en la que opera. Debe elaborar periódicamente el plan de empresa que le permita adecuar su proyecto en cada momento. Debe elaborar. Sí, el hospital adopta ese modelo de plan de empresa, se llama plan estratégico, que planifica periodos de tiempo para poder ir ajustando, adecuando su proyecto empresarial de acuerdo a esos factores cambiantes del entorno. Un tipo de empresa sometido a múltiples factores cambiantes del entorno es el hospital. El plan de empresa es el que determina el proyecto de una nueva empresa. Por eso es necesario, ¿sí? Para su creación, para la creación y el logro de la apertura y habilitación del hospital. Pero también el plan de empresa es necesario para el mantenimiento. Y cuando se utiliza para su mantenimiento, para ir planificando periodos de tiempos, ¿sí? Cortos, como lo hace el hospital, lo llamamos de plan estratégico. El plan de empresa puede tener varias acepciones. Una de sus acepciones es el plan estratégico, que planifica periodos cortos. Otra de sus acepciones puede ser un plan de contingencia. Cuando se presenta alguna situación de riesgo, ¿sí? Con un impacto en la empresa o se presenta algún problema, entonces es llamado de plan de contingencia. Básicamente, todas las acepciones de plan de empresa, sea plan de empresa, plan estratégico, plan de contingencia, son elaboradas de la misma manera y tienen el mismo contenido. Y vamos a ver más adelante cuál es ese contenido. Cuando el plan de empresa hace referencia a una empresa en funcionamiento,
que planifica periodos de tiempo determinados, habitualmente 3 a 5 años, se refiere a plan estratégico. Igual para los centros sanitarios. Eso es lo que realizan, ¿sí? Generalmente los hospitales y centros sanitarios. Planifican, hacen esa previsión de forma anticipada y elaboran su plan estratégico con aquello que desean realizar, con aquellas acciones y con aquellos objetivos que se desea alcanzar. Y tiene generalmente un periodo de vigencia de 5 años. 5 años es el periodo de vigencia, el tiempo máximo. Pero generalmente los primeros años, los primeros 3 años son los más trabajados, los más detallados, ¿sí? Entonces quiero que recuerden que un hospital lo que necesita para su mantenimiento es un plan estratégico, ¿sí? O un plan de empresa. Es lo mismo, da una acepción diferente, pero es un plan de empresa. Entonces, en plan de empresa es necesario no solo para la creación de un hospital, sino que para su mantenimiento. El plan estratégico es un plan de actuación que define todo aquello que se quiere lograr en una empresa y cómo se puede lograr. Entonces, en ese documento, plan estratégico, que es una carta de presentación de la empresa a un grupo de interés, se tiene que definir todo lo que se quiere lograr. Por eso, el plan estratégico tiene varios componentes. Un ejemplo, uno de sus primeros componentes son misión, visión, valores de la empresa. Misión sería cuál es el deber, cuáles son las acciones, qué es lo que quiere realizar la empresa como una institución por medio de sus servicios. Visión ya sería a dónde se ve la empresa o el hospital en el futuro, a dónde se ve, dónde quiere llegar de aquí a unos años, dónde quiere estar la empresa como el hospital. Y valores son los valores que rige la actuación de todo profesional de la institución. Son los valores que rige a la institución en sí, sean así a los directivos, a los profesionales, a los colaboradores de esa institución. Entonces, en el plan estratégico define todo lo que se quiere lograr. Por eso también se tiene que determinar los objetivos estratégicos del hospital para ese periodo de tiempo vigente. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar?
y cómo se va a alcanzar, cómo se va a lograr, sería el objetivo operativo. Objetivo operativo. Son otros componentes, contenidos, ¿sí? Del plan de empresa y plan estratégico. Bueno, ¿cuál es el objetivo del plan estratégico? Dejar claro cuáles son los objetivos de la empresa y las acciones a realizar para lograr el objetivo final. Eso se plasma en objetivos estratégicos, objetivos operativos. Es decir, convertir los objetivos en acciones. Un plan de empresa en cualquiera de sus acepciones, sea un plan de empresa en sí, un plan estratégico, un plan de contingencia, un plan de financiamiento, en cualquiera de sus acepciones, tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿De dónde se parte? Es decir, ¿cuál es la situación actual, real de la institución? Perdón. ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Dónde está hoy día la empresa? Económicamente, estructuralmente, organizativamente. ¿Dónde está? ¿De dónde se va a partir? ¿Cuál es la realidad actual? Por eso se hace en el plan de empresa un análisis, no solo del entorno para conocer la demanda o la competencia o la situación económica o política de la región, sino que se hace un análisis interno, un análisis económico-financiero, de recursos humanos, organizativos, estructural, para saber de dónde se parte y así determinar dónde se quiere llegar. ¿Dónde se quiere llegar? ¿Dónde se debe llegar? ¿Sí? Y eso se plantea con la formulación de objetivos. Y nosotros vamos a ver más adelante, en la próxima clase, ¿sí? Cuando hablamos específicamente sobre cada uno de los contenidos y componentes del plan de empresa, vamos a ver cómo se puede hacer para formular objetivos que sean posibles, objetivos que sean alcanzables. Y ahí se puede usar una metodología. Se llama método SMART en la hora de formular objetivos posibles. ¿De qué manera se realizará? Serían los objetivos operativos. Los objetivos operativos son acciones que cada persona involucrada en ese logro de objetivos, es decir, profesionales, directivos, colaboradores de la institución del hospital, ¿qué acciones van a hacer para alcanzar el objetivo? Por eso es muy importante siempre contar con un organigrama. Usar un organigrama. Cada persona involucrada con su función específica y su dependencia jerárquica. ¿Y cómo se debe evaluar? Hay varias formas de evaluar resultados. Evaluar si se alcanzó o no el objetivo propuesto, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar después más sobre eso en una clase específica. Más adelante, evaluación de servicios prestados, evaluación
de resultados. Entonces, todo plan de empresa tiene que responder a de dónde se parte, dónde se quiere o se debe llegar, de qué manera se realizará y cómo se debe evaluar. También les traje aquí para que conozcan cuáles son las características del plan estratégico. El plan estratégico, como ya les dije, es esa planificación anticipada de lo que se quiere alcanzar y realizar. Pero eso se plasma en ese documento, plan de empresa, plan estratégico, que tiene que tener características. ¿Por qué? Es un documento que es una carta de presentación a un grupo de interés. Ese grupo de interés está conformado por varias personas, varios profesionales, varios individuos. Entonces, tiene que tener en la hora de su redacción y elaboración un vocabulario accesible para todos, evitando usar muchos términos técnicos o científicos. No debe ser muy extenso. Tiene que tener ahí aproximadamente 25 páginas, no muy corto, pero no tampoco muy extenso, ¿sí? Entonces, todo plan estratégico tiene que tener estas características. Cuantitativo, para traducir en cifras el objetivo que se quiere conseguir. Recuerden, habíamos dicho en gestión, todo lo que quiere ser alcanzado tiene que ser convertido en cifras, en números, para que luego puedan ser evaluados, medidos. Personalizado, definir qué persona con nombre y apellido va a realizar cada tarea. Debe ser descriptivo, definir concretamente las tareas a realizar. Debe ser temporal, indicar la fecha y plazo para ejecutar las tareas. Entonces, en la hora de realizar el plan estratégico, tenemos que tener en cuenta que estén presentes esas características. La proyección en el tiempo se debe realizar con una vigencia de 5 años, aunque son los primeros 3 años los más detallados o trabajados. El plan estratégico es la acepción del plan de empresa que planifica periodos cortos, entre 3 a 5 años. ¿Sí? Y es el que adopta las empresas que están sometidos a factores del entorno, ¿sí? A cambios en esos factores del entorno, como es el caso del hospital o centro sanitario. Ahora vamos a ver aquí, ¿quién realiza el plan estratégico? ¿Quién tiene que realizar el plan estratégico? El plan estratégico, quien realiza, quien elabora, quien redacta, quien organiza, es el gestor o directivo de la empresa. Pero tenemos que recordar, tenemos que tener en cuenta que es importante involucrar a todos los funcionarios para aportar datos para la elaboración. Ellos pueden aportar su conocimiento para identificar los problemas y las oportunidades.
ayudando a conseguir los objetivos marcados y entre todos contribuir al éxito. Entonces el plan estratégico, quien realiza, quien hace, es el gestor o directivo, pero todos participan en su elaboración aportando datos. Por ejemplo, la universidad, la facultad, la UCP. La UCP es una empresa que ofrece servicios de la educación y que también elabora un plan de empresa. También posee su proyecto institucional. Yo no sé ahí en Ciudad del Este, pero aquí en Pedro Juan, cuando se estuvo haciendo algunos ajustes en el proyecto institucional, todos los funcionarios participaron aportando datos para su elaboración o para su actualización ¿verdad? Hace como 2 años recuerdo que participamos en eso. Los docentes, los médicos, el personal e incluso los delegados. Los delegados habían participado. Se realizó una reunión, una actividad, un taller en donde sí, los doctores, los médicos, aportamos información sobre problemas y oportunidades de la empresa, de la institución, de la UCP. Y también recuerdo que los delegados en otro momento participaron también para así poder determinar y construir la matriz de impacto, ¿sí? Para poder realizar el FODA o el DAFO, que consiste en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Y no sé, yo en Ciudad del Este, si los delegados tal vez me van a poder responder si ya participaron o no así de esa actividad, pero aquí en Pedro Juan sí. Entonces, la UCP hace eso porque es una empresa que involucra a sus profesionales en esa construcción de esa planificación estratégica. Y todo hospital también así debe considerar importante incluir a todos los profesionales, médicos, enfermeros, área administrativa, todo recurso humano en sí, sí, debería participar. Pero luego queda el trabajo de realizar, organizar y redactar el plan estratégico a los gestores y directivos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Me acompañan? Voy ya a aprovechar y disponibilizarles. Les he dicho ya varias veces que el plan de empresa o el plan estratégico es también un documento que es como una carta de presentación ante un grupo de interés. Ese grupo de interés, sí, les traje ahora aquí para que puedan conocer.
El plan de empresa es importante para la institución en sí. ¿Por qué? Porque en el plan de empresa deben marcarse la misión, como les había dicho, es lo que la institución quiere realizar, sí, lograr por medio de sus servicios ofrecidos, sí, visión, que es donde la empresa se ve en el futuro, valores, valores que rige la actuación de la institución en sí, y así mencionamos a sus profesionales, colaboradores y directivos, ¿sí? Que será encargado por el órgano de gobierno al máximo responsable ejecutivo de la organización. Otro grupo de interés es el equipo de dirección, y el equipo de dirección es quien establece los objetivos de gestión en el periodo de vigencia y los márgenes para alcanzarlos. Dijimos que en el plan de empresa se plasma los objetivos que quieren ser alcanzados. Y aunque todos participen aportando datos, es el equipo de dirección, gestores y directivos quienes realizan y formulan y establecen esos objetivos de gestión. También administración sanitaria, especialmente si se trata de una entidad pública o privada prestadora de servicios públicos, para conocer el proyecto empresarial, para conocer la realidad del hospital, lo que se quiere lograr y cómo se va a lograr, sus riesgos y demás. Entidades financieras. En caso de precisar de sus recursos, pues debe establecerse una relación de confianza basada en el conocimiento del proyecto y sus riesgos. Proveedores de bienes y servicios. Pues en algunos casos serán necesarios acuerdos con ellos, ¿verdad? Acuerdos con otras empresas que proveen algún tipo de material, insumo, servicio, ¿sí? Cuando se va a hacer un acuerdo, es mejor y es más fácil que sea posible cuando se conoce ese proyecto empresarial, la realidad de la institución, ¿sí? O ese contexto en el que se va a concretar. También los trabajadores y especialmente personal médico y técnico sanitario. ¿Por qué? Quien realiza el fin último de todo hospital, que es atender a los pacientes con el objetivo de resolver sus problemas relacionados a la salud, son los médicos y los enfermeros quienes hacen. Entonces, son las personas que colaboran para el logro de los objetivos de la institución, ¿sí? Entonces se requiere de ese máximo compromiso de estos profesionales, y por eso también tienen que conocer, ¿sí?, lo plasmado en el plan de empresa. Por eso es
un grupo de interés alrededor del mismo. Y para poder finalizar con el contenido de hoy, vamos a ver cuáles son las partes, los contenidos que deben plasmar en ese documento plan de empresa. Partes fundamentales del documento en el que se plasma un plan de empresa son misión, visión y valores. Ya mencionamos qué es, ¿verdad? Motivo y encargo concreto, análisis del entorno. Se tiene que hacer un análisis del entorno. Se puede seguir ahí una estrategia para hacer un análisis del entorno general y del entorno específico, ¿verdad? El entorno general sería, por ejemplo, el político, económico, social, tecnológico, ¿sí? Y el entorno específico sería ya aquello más próximo, demandas de la población, proveedores de bienes y servicios, eh, podría ser también, por ejemplo, competidores, ¿sí? Y luego se realiza el análisis interno, cómo está la empresa actualmente. Y para eso es necesario hacer un análisis de recursos humanos, sí, económico, financiero, sí, estructural, etcétera. Vamos a hablar de eso más adelante. Se tiene que valorar puntos fuertes. Puntos fuertes son las fortalezas de la empresa, todo lo positivo de la empresa, ¿sí? Y también los puntos débiles, que sería todo lo negativo, serían sus debilidades. Se tiene que considerar para poder modificar, eliminar o cambiar. Entonces así poder responder a ese entorno. Formulación de objetivos estratégicos. Vamos a ver cuál es el método que podemos usar para elaborar objetivos que sean posibles. Se llama el método SMART. Método SMART. Formulación de objetivos operativos, plan financiero y plan de contingencia. Entonces, esto básicamente es parte fundamental del contenido de plan de empresa, pero pueden haber más partes, más contenidos de acuerdo a cada empresa, de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada realidad. Pero son estas las partes fundamentales. Nosotros en la próxima clase vamos a detallar cada uno de estos contenidos. Cómo es, cómo se realiza, en qué consiste, cuál es su utilidad, ¿sí? Pero por hoy vamos a quedar por aquí. Quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quedó todo claro. Bueno,